Bien, buenas tardes de nuevo. Gracias por estar aquí en nuestra serie de webinars que estamos organizando el Centro de Tecnología y Educación Permanente de la Pontificia Universidad Católica Madre. En el día de hoy tenemos un tema sumamente interesante que los va a compartir con nosotros una persona que a mí me ha enseñado mucho y que valoro mucho su amistad, y es el licenciado Philippe Larac, quien es un facilitador por excelencia y ha colaborado con nosotros ya por más de años. Así que el tema del día de hoy es qué tipo de preguntas haces. Y es una gran cuestionante porque dependiendo de la pregunta, pues vamos a tener una respuesta y saber cuál pregunta hacer para poder obtener la respuesta necesaria, pues es un reto, sobre todo en los profesionales del momento actual en que vivimos. Yo quiero darle la bienvenida en nombre de todo el Centro de Tecnología y Educación Permanente a nuestro amigo Philippe, y a la vez quiero pedirles, por favor, que pongan sus micrófonos en mute o en modo no audible, y que las preguntas las pueden ir haciendo en todo el transcurso de la conversación del webinar y la pueden escribir en el chat. Yo mismo luego me voy a encargar de poder compartirlas al final de la primera parte de la sesión del día de hoy, y por supuesto que Philippe ya está consciente de que nos las va a responder luego. Una vez más, gracias por estar aquí, gracias por el apoyo, por acompañarnos en esa serie de webinars que estamos organizando, y esperamos que todo el material del día de hoy sea de su agrado. Philippe, no sé si me escuchas, bienvenido. Gracias, Edwin. Bueno, voy a ponerte la pantalla solo para ti, para que cuando te puedas ver completo y todo el mundo pueda reconocer y conocer aquí. Así que, como dicen en la televisión, los micrófonos son suyos. Muchísimas gracias. Bienvenido a todos y todas. Edwin, gracias por la invitación de realmente poder participar y compartir un poco algunas inquietudes que yo he tenido. Entonces, básicamente, ¿de dónde viene mi interés por la pregunta, no? Y es un poco el paseo que nosotros vamos a dar esta tarde. ¿Okay? Ese no es ni una clase ni un curso, sino es más bien un compartir. Entonces, podría decirle que la primera vez que yo me encontré en cursos de negociación, y ahí mismo que cada una de las personas nos enseñaban a hacer algunas preguntas para poder entender o para poder descubrir qué es lo que quería el otro. ¿Okay? Y qué es lo que no convenía. Escuchando a empresarios exitosos que cuando yo en salas de reuniones y veía el tipo de preguntas que hacían, y yo me decía, wow, qué chulo hubiera sido si yo podría hacer yo mismo esas preguntas. Y me di cuenta también que en todas las charlas, no sé si se han podido dar cuenta, que hay grandes charlistas, y los grandes charlistas siempre empiezan sus charlas con preguntas. Y cada vez que ellos van a cambiar de un tema a otro, ya empiezan también con preguntas y introducen esos temas. Pero la gran realidad de cómo yo me encontré con la pregunta y su poder para cambiar vida fue cuando empecé a estudiar liderazgo transformacional. Y me recuerdo que quizás en la primera reunión con el coach, y el coach decía a cada rato esas cosas que él decía, yo decía, levantaba la mano y decía, yo no estoy de acuerdo. Y él me dice, ok, está bien, ¿y por qué tú no estás de acuerdo? ¿Y qué tú entiendes? Y ahí yo le explicaba y todo, y decía, muchísimas gracias, y él seguía. Una segunda vez, él dijo algo, levanté la mano y dice, yo no estoy de acuerdo tampoco. Y él me dice, sí, ¿por qué? Pero a la tercera vez, él me dijo, mira, párate un segundo, ¿ok? Y es la tercera vez que yo estoy hablando aquí y yo me estoy dando cuenta que tú me estás diciendo que tú no estás de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Cuando tú no estás de acuerdo con esto, ¿tú crees que qué tú estás buscando realmente con esto?
¿Estás realmente buscando aportar algo a todas las personas presentes? ¿Estás buscando ayudarme? ¿Estás buscando lograr algo? Y solamente con esas preguntas, realmente me di cuenta que yo estaba en una posición equivocada. Y esto que era algo que yo hacía con varias personas. Y entonces esas preguntas llegaron a cambiarme la vida, de verdad. Entonces yo me dije, wow, si haciendo 2 o 3 preguntas, eso me pudo cambiar la vida, pudo cambiar mi actitud, ¿cómo sería si yo también pudiera hacer preguntas así? Y entonces empecé a investigar y empecé a decir, wow, hasta cuando yo quiero aprender algo, lo que yo entro en Internet a Google es una pregunta que le hacemos. Le decimos, señor Google, ¿okay? Usted me puede decir tal cosa, pero no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando llegan, si no logran formular, encontrar exactamente cómo definir las preguntas en Google, no tienen la respuesta. Por esto que era muy importante, es importante saber la pregunta, saber qué es lo que estás buscando. Entonces, fui buscando y yo le puedo decir que empecé, dije, bueno, la gente que deben saber hacer preguntas son los psicólogos. Y entonces busqué a la gente de psicología, le pregunté, busqué los libros de ellos, si enseñaban a hacer preguntas y no lo pude encontrar. Dice, bueno, los abogados tienen que interrogar y tienen que hablar. Tampoco existía. Y ahí mismo donde yo encontré más información sobre preguntas fue en algunos libros sobre ventas, algunos libros de mercadeo, y ahí pude ir preparando algunos cursos que compartía con mis alumnos en el aula. Y hace poco yo me encontré que hay un señor que se llama Frédéric Farlise, un francés, que le pasó lo mismo en el 2014 y empezó a hacerse su pregunta y todo, y al final él llegó a la misma conclusión a la cual yo llegué. Dice, wow, hay muy pocos materiales. ¿Okay? Y entonces él decidió crear una rama, ¿okay?, de investigación para ir enseñando a hacer preguntas, pero no cualquier pregunta, sino preguntas que importan. Y esa rama de investigación la llama en francés la questiologie. Entonces, es muy interesante lo que él pretende y ya es el primer acercamiento que hay realmente para enseñar a hacer preguntas, que son cosas tan importantes. Pero no es algo nuevo. El primer conocido que entendió el poder de la pregunta fue Sócrates. ¿Okay? Y de hecho, hablan del método socrático, cuando uno se empieza a hacer preguntas. ¿Okay? Y Sócrates realmente hacía pregunta, ¿okay?, pero hacía pregunta y decía que hacía pregunta para comprender. Y comprender viene del latín, como dice Falice en uno de sus videos, que viene del latín comprendere, que es hacer salir. ¿Okay? Y etimológicamente hacer salir quiere decir educar. Entonces, esto de que Sócrates sacó, ¿okay?, era que se hacían preguntas para comprender. Entonces, si se puede decir, entonces podríamos inferir que realmente se pregunta para comprender, para entender, pero más para hacer reflexionar, para educar. Esa es la parte que entiendo que la razón principal de hacer preguntas. Hacer preguntas son para educarme a mí mismo, que hago esa pregunta, y también para buscar la manera de educar a la otra persona. Para mí le puedo decir que estar hablando, tener los micrófonos
apagado. Es algo un poquito nuevo para mí porque todo realmente yo en mis clases trabajo mucho lo que es la interacción. ¿Okay? Y voy a buscar conversar un poco, adelantar un poco sobre todo lo que es la pregunta y terminarlo rápido, en unos 20, 30 minutos, para que después nosotros podamos pasar a las preguntas y que en las preguntas quizás aclarar más, porque realmente lo importante es saber por qué tú te inscribiste en ese webinar y tratar de buscar contestar tus propias preguntas. ¿Okay? Entonces, ¿qué le puedo decir de la pregunta? Yo le puedo decir, entonces, fue realmente cuando crucé con el liderazgo transformacional, que conocí el coaching, que ya me di cuenta que el coaching no es más que acompañar a las personas para que ellas mismas lleguen a su propia conclusión. ¿Sí? Y el coaching se auxilia de las preguntas. ¿Y por qué se auxilia de la pregunta? Es que nosotros, hasta cuando miramos una persona y juzgamos a esa persona o pensamos creer que las razones por la cual esta persona toma esas decisiones y todo. Por ejemplo, en coaching tú no le puedes decir que tú eres así, no. Tú tienes que decirle, te veo así. Porque realmente tú no puedes llegar a una conclusión sobre la persona. Porque no estás en el contexto de la persona. Cada uno de nosotros reaccionamos o tomamos decisiones, posiciones, dependiendo del contexto en el cual nosotros estamos. Y si nosotros pudiéramos estar en la otra persona, probablemente entendiéramos más fácil la razón por la cual esa otra persona actúa o no actúa de una forma específica. Entonces, para no afirmar cosas, la pregunta realmente es algo que nos permite poder ayudar a las personas a lograr, a encontrar conclusiones que son propias de ellas, conclusiones sacadas a partir de su propio contexto. Entonces, muchas veces nosotros tenemos a hacer preguntas, pero son preguntas para las cuales nosotros ya sabemos la respuesta. Entonces, yo me pregunto, ¿para qué gastar tiempo? ¿Para qué gastar vida para hacer de una pregunta que ya tú te conoces una respuesta? ¿Sí? Entonces, eso me llevó a preguntarme, ¿para qué hacemos la pregunta si vamos a perder tiempo? Y yo me recuerdo un día que yo estaba trabajando planificación estratégica con una persona y esa persona me tiene en su oficina y vamos a trabajar y me empieza a contar, mira, yo pienso eso, yo pienso eso, yo pienso eso. Entonces, después de 15 minutos, yo le pregunto a la persona, ven acá, ¿para qué tú me traíste aquí? ¿Para qué tú crees que estamos aquí? Estamos aquí porque tú realmente quieres que yo sepa lo que tú tienes en tu mente o tú quieres saber lo que yo tengo en mi mente que te pueda ayudar. Y eso es una pregunta poderosa. Yo no tuve que mandar a esa persona a callar, esa persona se cayó de una vez. Y dijo, no, yo quiero, porque yo entiendo que tú eres la persona que me puede ayudar, yo quiero saber qué tú tienes. Y entonces así pudimos empezar esa sesión. ¿Okay? Entonces, ¿qué le puedo decir? Puedes cambiar o puedes corregir algo del cual no estás consciente. Obviamente que no. Entonces, hoy lo que yo pretendo realmente es darle unas pinceladas, ¿ok? Compartir unas pinceladas de cómo se puede educar
para hacer preguntas, ¿ok? Pero que sean preguntas que les permiten hacer la diferencia en su vida primero y después en la vida de otros. Entonces, lo primero que debemos hacernos y preguntarnos es, ¿qué es lo que perseguimos con las preguntas? Yo estoy seguro que si hubiera hecho esa pregunta, todos ustedes me contestarían una respuesta. Y como le estaba diciendo, a veces la respuesta que queremos escuchar, a veces la respuesta que no queremos escuchar, pero realmente es una respuesta. A veces es la respuesta que no nos esperamos tampoco. Entonces, ¿qué más? Descubrir la verdad o la mentira. Cuando una situación se queda ambigua, entonces queremos descubrir cuál es la verdad, cuál es la mentira. Entonces, para esto hacemos una pregunta o hacemos una serie de preguntas y vemos si esas preguntas compaginan. Entonces, ¿qué otra cosa? Aclaraciones o buscar profundizar más en un tema. Adquirir información y conocimientos. Impactar otra persona o grupo. Que hacemos una pregunta, ¿qué estamos haciendo ahora? Entonces, wow, estamos equivocados, vamos el camino equivocado. Entonces, queremos impactar, hacer reflexionar al otro. Hacemos también preguntas para demostrar conocimientos. Se conoce la famosa pregunta, ¿cuál es el color del caballo blanco de Napoleón? ¿Entiendes? Entonces, muchas veces la gente hace muchas preguntas que hacen todo una cosa de en la Segunda Guerra Mundial, que pasó tal cosa, tal cosa, tal cosa, y fue diciendo todo y al final le pregunta, ¿y qué piensa usted de esto? Entonces, en realidad, eso no es una pregunta, es solamente para demostrar que sabía la historia de la Segunda Guerra Mundial y de todo eso. Y también hacemos preguntas para hacer quedar mal al otro. El que es profesor sabe que hay alumnos que son especialistas en esto, que están buscando hacer la pregunta de las cosas que no estás preparado o para saber si sabes realmente del tema. O gente que sabe ya cuál es la pregunta y le hace la pregunta para que realmente la otra persona quede mal. Entonces, ¿qué tipo de preguntas nosotros normalmente formulamos? Nosotros formulamos preguntas cerradas, ¿no? Que debes contestar la persona debe contestar por sí y por no. Preguntas abiertas, que es normalmente las preguntas que más sentido hacen, ¿okay? Que son preguntas donde la respuesta es amplia, entonces es una respuesta que ilumina, es una respuesta que da mucho material que con esa puedas pensar. Después hay preguntas-respuestas. ¿Okay? Por ejemplo, ¿no será que tal cosa es tal cosa? Eso es una pregunta-respuesta. Hay preguntas que te la hacen, pero te hacen la pregunta, pero no están esperando respuesta. Esas son las preguntas sin respuestas. Y después hay preguntas que te hacen la pregunta y dices, wow, qué inteligente, qué profunda fue esa pregunta. Y hay preguntas que dices, wow, qué estúpida fue esta pregunta. Hay preguntas que la gente hace por hacer preguntas, entonces, y hay preguntas que dentro del contexto aportan, hay preguntas que están fuera del tema, hay autopreguntas, ¿qué estoy haciendo yo ahora? ¿Okay? Y hay preguntas bombas, a decir, ¿qué es lo que son las preguntas bombas? Las preguntas bombas son preguntas que están en el medio de un grupo y hace esa pregunta, ¿qué? ¿Fulano es un ladrón? Y así mismo, es como si hubiera caído una bomba, que se hace un silencio y todo, que aquí yo creo que dicen que son preguntas o comentarios que desbaratan grupos, ¿no? Y ahí mismo hay toda una serie de preguntas, realmente. Hay preguntas desafiantes. Desde, ¿y ahora? Y podemos ir y realmente hablar de las preguntas, realmente es
todo un mundo que da para un semestre de clase, 2 veces a la semana, 4 horas a la semana. Entonces te preguntaría, ¿y tú? ¿Qué clase de preguntas normalmente haces? ¿Haces preguntas que aportan? ¿Haces preguntas fuera del tema? ¿Hacen preguntas para que la gente normalmente sepa lo que tú sabes? Entonces, sería un buen momento de ir pensando en qué. Porque déjeme decirle, y me ha encantado esa frase, obviamente con la universidad hay que tener cuidado en decir algunas cosas, pero esa frase que dice que haga una pregunta inteligente y creerán que eres inteligente. Y la segunda es, haga una pregunta estúpida para que veas. Entonces, ese es realmente la pregunta. Entonces, ¿por qué es importante preguntar? Lo primero que tienes que saber es que si no haces la pregunta, es que hay otro que la va a hacer para ti. Y ese otro es el que se va a llevar el caramelo, que se va a llevar el dinero, que se va a llevar lo mérito o todas las cosas que se necesitan o que quieren lograr. ¿Okay? ¿Por qué es importante preguntar? Para saber si tú tuviste una comunicación o un monólogo. A mí hay una cosa que siempre me llama la atención, es que muchas veces después de salir de misa, tú le preguntas a la gente, ¿qué es lo que habló el padre? Y no saben qué es lo que habló el padre. Entonces, ¿tuvo comunicación o tuvo un monólogo? Eso lo dejo ahí. Pero también es importante preguntar para adquirir conocimientos. Dice que él le tiene miedo al fracaso, también le tiene miedo al éxito, porque el camino al éxito está lleno de pequeños fracasos. Y yo te diría también que él que le tiene miedo a preguntar, realmente tiene miedo a adelantar en su vida. Entonces, la pregunta se hacen también para saber si la otra persona entendió bien las instrucciones o las informaciones, si es un instrumento realmente fantástico de retroalimentación que permite ya ajustar, porque lo que tú dices tiene importancia solamente si la persona con la cual estás hablando lo entiende. Porque si no lo entiende, no tiene ninguna importancia. ¿Y quién quiere hacer llegar el mensaje? Obviamente, la persona que quiere hacer llegar el mensaje eres tú. Entonces, ¿quién es responsable de que el mensaje haya llegado adecuadamente? Yo soy responsable. Y se puede abundar, ¿ok?, en todo lo importante, por qué es importante preguntar, pero le dejo eso así para ir a una parte más práctica. Le tengo ahora unos tips para hacer preguntas. Porque hacer preguntas no es que tú te levantas y tú te haces la pregunta que se hace todas las mañanas. Hola, ¿cómo estás? Eso, toda la mañana empezamos con una pregunta, pero es una pregunta sencilla. ¿Sí? A veces es una pregunta que nosotros la formulamos y si ni siquiera nos importa cómo está la otra persona. Es porque es una pregunta costumbrista que no hemos acostumbrado a hacer esa pregunta. Pero para formular preguntas que sean importantes para ti, que sean importantes para la otra persona, para formular preguntas que vayan a educar, lo primero hay que prepararse, como todo en la vida. Y la primera pregunta que tienes que hacerte, o que sería importante que hagas, es, ¿qué quiero saber? ¿Por qué? ¿O para qué yo quiero saber esto? Y eso es sumamente importante, porque eso es lo que le va a dar el propósito de hacer la pregunta.
Eso es lo que va a decir si usted va a invertir tiempo o si va a gastar o a gastar tiempo. Entonces, la otra pregunta que es importante hacerse para realmente formular una pregunta que haga sentido es, ¿qué me va a aportar esta pregunta? ¿O qué le va a aportar a la otra persona esta pregunta? ¿Qué va a aportar a la situación esta pregunta? Y después hay que sentarse y preguntarse, ok, ¿y cuál sería la mejor forma, la mejor manera de formular esa pregunta? ¿Okay? ¿Va a ser una serie de preguntas o va a ser una sola pregunta? Entonces, hay que hacerse esa pregunta. ¿Okay? ¿Cuál es la mejor manera? Porque siempre para hacer una pregunta hay varias maneras de hacerla. Luego viene, ¿cuál es el mejor momento de hacer la pregunta? Imagínate que alguien está cepillándose en el baño y entonces es el momento que tú le vas a hacer una pregunta trascendental en su vida. Obviamente puede ahogarse, puede pasar cualquier otra cosa. Entonces, la pregunta también tiene un momento. ¿Okay? Entonces, una vez que nosotros nos preparamos y que tengamos claro, ¿ok? Que hace sentido hacer esa pregunta, de visualizar esto. Entonces, lo que hay que hacer es tomar acción, ¿ok? Y ese tomar acción yo lo llamo formular la pregunta, ¿ok? Y me va a preguntar, ok, ¿y cómo es que yo debo formular una pregunta para que quizás tenga el mayor impacto? Entonces te diría, haz directamente la pregunta. ¿Okay? No busque pasar por un lado, que mira, yo quiero pensar, y no. Directamente la pregunta. Usar el lenguaje más sencillo que pueda. Hay gente que cuando van a hacer una pregunta lo busca de manera rebuscada, con lenguaje, con frases, con palabras que nadie entiende. Entonces, imagínate si ya es difícil entender la pregunta, ¿cómo es que va a ser la respuesta? ¿Okay? Entonces, si no es tu idioma nativo, sería bueno que uses palabras de uso común, ¿okay? No busca realmente impactar a la persona por la forma como presenta la pregunta, ¿okay? Porque lo importante ahí no es como tú el impacto que va a hacer, sino lo que la pregunta, cómo la pregunta va a interpelar a esta persona. Entonces, era lo que yo le había hablado también, de evitar de hacer un recuento, o eso se llama una ambientación en exceso de la pregunta, ¿no? Como le explicaba, del tipo que quería hacer una pregunta sobre la Segunda Guerra Mundial y casi le contó la Segunda Guerra Mundial completa, para al final preguntarle qué piensa de esto, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que hay que evitar. Entonces, formulas la pregunta. Y lo importante, hay gente que hacen preguntas y tú ni sabes que hicieron una pregunta y al final dice, dime, ¿cuál es la respuesta? Ah, ¿me hiciste una pregunta? Sí, sí. Entonces, debe usar, si es escrito, un signo de interrogación o si es hablado, un tono de interrogación. ¿Cómo? Un tono. Entonces, y también a veces nosotros necesitamos hacer varias preguntas y no recomiendan hacer todas las preguntas de una vez. Recomiendan hacer una pregunta, una respuesta, otra pregunta, otra respuesta. ¿Okay? Porque probablemente una pregunta lleva a una respuesta y una respuesta lleva a otra pregunta y lleva a otra respuesta antes de lograr lo que estás buscando. Entonces, como dicen aquí, pregunta trae respuesta. Entonces, no hace ningún sentido hacer una pregunta si no estás dispuesto en esperar esa respuesta. Y yo estoy seguro que ustedes están claros que a veces alguien le hace una pregunta y ya antes de terminar la pregunta, usted está pensando en esa respuesta, qué es lo que le va a contestar. Entonces, el cerebro no puede hacer dos cosas a la vez. Entonces, ese quiere decir que realmente no estás escuchando la pregunta. Puede decir que te estás perdiendo algún detalle de esa pregunta.
Entonces, ¿a qué yo le invito? Yo le invito primero a hacer silencio. Segundo, a escuchar. Le estaba comentando a Edwin que preparándome para ese conversatorio, ahí mismo me encontré con muchísimos materiales y entonces al final yo me encontré con unas cuantas frases sobre la escucha. Y dije, wow, la pregunta es importante, pero la escucha también quizás es más importante que la pregunta. Entonces, es importante escuchar. Entonces, ser atentivo al interlocutor, estar abierto a la respuesta, quiere decir que tomar su tiempo para escuchar muy bien la respuesta, que quiere decir no pensar en la respuesta de la respuesta, sino esperar que termine la pregunta y entonces empezar a formular la respuesta. Yo sé que me va a decir, no, cuando la gente termine de preguntar, me tengo que contestarle de una vez. Existen muchísimos trucos, ¿ok? Para tomarse un tiempo antes de contestar. Antes, cuando la gente fumaba, entonces usaban el cigarrillo y esperaban que la pregunta se fuera a lo político, esperaban que la pregunta se fuera a terminar y ahí mismo ponían el cigarrillo y empezaba a fumar. Eso le daba tiempo en pensar la respuesta. Pero en el día de hoy, lo que le puede decir, mira, dame un tiempo, déjame ver. Ok. Y ya la persona sabe que le está haciendo caso y que quiere contestarle con propiedad. ¿Okay? Y puedes empezar también a hablar lento y eso te da tiempo para ir pensando exactamente qué es lo que quieres contestar. Entonces, si es necesario, ¿okay? Escribir algunos elementos de respuesta o algunos elementos de la pregunta. ¿Okay? Y eso a la gente le demuestra interés. Y siempre dejar que el otro termine antes de volver a preguntar. Obviamente, hay gente que no termina una respuesta. Entonces, ese otro tema, ¿ok? Que sería cómo aprender a cortar conversaciones que no aportan. ¿Okay? Y yo digo esto cuando empiezo mis clases o cuando empiezo mi charla, te digo que normalmente la gente o aportan o entretienen. ¿Okay? Entonces, cuando me van a hacer una pregunta, háganme una pregunta directa, ¿okay? Que algo que va a aportar, pero no me haga una pregunta que me entretenga. ¿Y qué es lo que es una pregunta que entretiene? Una pregunta que entretiene es una pregunta que tú le preguntas a alguien cómo tú te llamas y empieza, mira, un día mi papá y mi mamá se juntaron y todo. Tú sabes, mi papá es de Puerto Rico, mi mamá es de República Dominicana. Y entonces, mira, y un día ellos se encontraron, después se casaron y todo, y tuvieron ese hijo y lo llamaron Philip. Ese realmente es, esto no aporta, es entretenimiento. ¿Okay? Entonces, va a haber en algún otro momento, si Edwin quiere, podríamos trabajar el tema de cómo aprender a parar una conversación o un tema que no aporta. ¿Okay? Y eso lo podemos ver después. Entonces, al final, después que hayamos terminado de escuchar todo, ¿ok? Y entonces viene una respuesta de parte de nosotros, viene otra pregunta de parte de nosotros, y si no hay más nada que decir, entonces ya lo que se hace normalmente es que se resumen los puntos más importantes. Entonces, tú quisiste decirme esto, 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 esto. Ah, ok, perfecto. Entonces, con eso pone una conclusión. ¿Okay? Si es necesario, presenta aclaraciones, ¿okay? Puntualizaciones. Y si es necesario, también preguntar qué es lo que no quedó claro, qué es lo que la persona no entendió. Y al final siempre, mira, te agradezco mucho haberte tomado el tiempo por contestarme esa pregunta. Ahora, los quiero introducir a lo que se llaman las preguntas poderosas. En inglés se llama Power Question. ¿Okay? Y son preguntas, ¿okay? Que ayudan a diferenciarte del montón. ¿Okay? Y son preguntas que van a poner a la persona a pensar y a evaluar
la nueva información antes de contestar. Entonces, para darte una idea de una pregunta poderosa, imagínate que estás vendiendo goma para vehículos, llantas, y entonces le presenta una goma a un cliente y el cliente te dice, ah, no, eso está muy caro. Entonces, ¿cómo puede venir y hacerle una pregunta poderosa? Le puede decir, mire señor, aquí existen tres tipos de gomas. ¿Okay? Hay gomas que vienen de China, hay gomas que vienen de Corea, hay gomas que vienen de Europa o de Estados Unidos o de Alemania. ¿Okay? Lo que pasa es que cada tipo de goma tiene un precio, porque tienes elementos diferentes. ¿Okay? Y en base a esos precios, ustedes van a conseguir un resultado diferente. La goma de 100 pesos le va a dar un resultado de 100 pesos. La goma de 200 le va a dar un resultado de 200. Y la de 300, obviamente, le va a dar un resultado de 300. Entonces, ahí viene la pregunta. Ahora, señor, dígame, ¿qué tipo de resultado usted quiere? Esa sí es una pregunta poderosa. Es una pregunta que inventa, te permite quitar el argumento relacionado con el costo, porque la persona ya ahí ya te define qué nivel de precio ella puede pagar. Entonces, eso es un tipo de pregunta poderosa. Entonces, las preguntas también le van a permitir definir necesidades, como yo decía. ¿Qué necesidad tiene la persona? ¿Tiene una necesidad de una goma de 100 pesos o tiene una necesidad de una goma de 300 pesos? ¿Okay? Entonces, hacer preguntas poderosas va a permitir a la persona que se enfoquen cómo mejorar productividad, beneficio, ahorros, ese tipo de cosas. ¿Okay? Cuando tú le haces preguntas, le va a ayudar a mejorar esto. Y esto se logra con preguntas poderosas, Power Question. ¿Okay? Y normalmente los Power Question implican objetivos a alcanzar que sean personales o empresariales. Y son muy interesantes para crear un ambiente de recepción que la gente ya quiera compartir contigo o te quiera comprar una idea, ¿okay? Te quiera comprar hasta un producto. ¿Okay? Al final es crear un poco el ambiente de compra, ¿okay? Que la gente que la gente por sí misma quiera. Las preguntas poderosas buscan tres cosas. ¿Okay? Buscan un resultado, un propósito y una acción. ¿Okay? Entonces, el resultado es, ¿qué quiero hacer? ¿Okay? Es el resultado. ¿Cuál es el resultado que yo quiero tener? El propósito es, ¿por qué o para qué lo quiero lograr? Y la acción es, ¿qué estrategia voy a usar? ¿Cómo yo voy a hacer las cosas? ¿Okay? Muy importante. Las preguntas poderosas realmente buscan resultado o buscan un propósito o buscan que la otra persona tome una acción. Entonces, le voy a dar unas ideas, ¿ok? De cuáles son las preguntas poderosas o cómo ir formulándolas, ¿ok? Hay unas cuantas cosas que los coaches usan muy a menudo y yo creo que tengo como 7. Y la primera viene de Sócrates, ¿okay? Y Sócrates cuando tenía que hacer una pregunta poderosa a su gente, le decía que la persona decía, ay, me están engañando. Y entonces le decía, ven acá, dime, ¿cuál es la hipótesis que te hace concluir hoy que te están engañando? Entonces, ¿qué hace esa pregunta? Esa pregunta abre a la persona, la lleva a buscar, ¿ok? ¿Cuál es la base? ¿Ok? ¿De dónde viene esto? Esa sí es una pregunta poderosa porque cambia las cosas. No es una pregunta que va a tener una respuesta que ya tú sabes, sino le va a hacer que la persona busque una respuesta y que sea una respuesta coherente.
Entonces, también hay frases muy sencillas. Dice, ¿cómo sería para ti si tal cosa pudiera hacerse? La persona te va, ay, sería muy bien. Ok. Entonces, ¿qué estás dispuesto a cambiar para lograr esto? O si pudieras cambiar tal cosa, ¿qué tú harías? Y otra forma de cambiar esa pregunta es decir, mira, yo te voy a dar una bagueta mágica. Y con esa bagueta tú puedes cambiar lo que tú quieras. ¿Qué cambiarías? De ti, de otro, de la situación, ¿qué cambiarías? Eso le permite a la persona visualizar más allá de sus limitaciones. Y hay otras preguntas. ¿Qué quieres lograr con tal cosa? ¿Qué resultados quieres? ¿Okay? ¿Qué estás dispuesto o estás dispuesta a hacer o a dejar para lograr lo que tú quieres? ¿Qué representaría para ti si ya pudieras tener un sueldo de $1,000,000? ¿Cómo mejoraría tu vida? ¿Qué beneficios podrías lograr? ¿Okay? Todas esas fórmulas, todas estas preguntas te llevan a construir una pregunta poderosa. Yo espero que es algo que te pueda servir. Entonces, como hemos dicho, preguntan, traen respuesta. Pero imagínate que si la persona está en el medio del trabajo y tú le haces una pregunta, ¿cuál es la probabilidad que la respuesta que te vaya a dar sea una respuesta pensada? La probabilidad es casi cero, porque la persona está ya enfocada en algo. Entonces, hay que crear ese ambiente, ¿okay? Y es lo que yo llamo el ambiente de respuestas. ¿Y por qué crear ese ambiente de respuestas? Porque estás buscando que la otra persona te ilumine cuando tú le haces una pregunta, que te ilumine con su sabiduría, que te ilumine con su sentido común, que tú te ilumine con sus conocimientos. Entonces, para crear un ambiente de respuesta favorable, realmente no se recomienda buscar educar a la persona con la cual tú estás hablando. ¿Okay? No, eso no es así. Tú tienes que hacer así. No, no, no. Es hacer la pregunta directamente y poder escuchar. ¿Okay? Porque en cada segundo, cuando vas haciendo esta pregunta, la persona que está frente a ti, que va a tener que contestarte, esta persona está decidiendo, ¿ok? Si tú le gusta o tú no le gusta. Está decidiendo si te está creyendo o no te está creyendo. Te está decidiendo si te va a respetar o no te va a respetar. Y de verdad que todos estos factores juntos y más van a definir la respuesta y la acción que va a seguir en base a esa respuesta. Por lo cual es muy importante crear el ambiente de respuestas. Entonces, una de las cosas que me llamó mucho la atención con las preguntas poderosas era ver quién en la historia hacía preguntas poderosas. Y un día estando en misa y escuchando un evangelio, entonces me di cuenta que en la Biblia Jesús hacía muchísimas preguntas. Y si mira esas preguntas de Jesús, si las escuchas, si las lees, vas a ver que son preguntas muy poderosas. Y lo primero que me llamó la atención sobre la importancia de la pregunta es que después de resucitar, lo primero que hizo Jesús fue hacer una pregunta. Mujer, ¿por qué lloras? Traten de imaginarse lo importante que es la pregunta. Si después de resucitar, lo primero que hace Jesús es una pregunta. Y todos nosotros estamos muy familiarizados con
preguntas, hasta cierto punto dicen salomónicas, muy buenas preguntas, que dice cuando le preguntan si tienen que pagar el tributo. Y Jesús le dice, ¿y de quién es la cara en esta moneda? Y la gente le dice, del César. Entonces ahí que viene la famosa frase, dale a César lo que es a César y a Dios lo que es a Dios. Entonces, ¿de quién es esta cara en la moneda? Es una pregunta poderosa. Igual que cuando ya viene la mujer adúltera y Jesús solamente hace una pregunta para resolver esa situación. ¿Ok? Le está preguntando a las personas, ¿y quién no ha pecado? Cuando él dice que él que hizo, que él que nunca ha pecado, que tire la primera piedra, es esto mismo. Es una pregunta que le está haciendo a las personas. Mira adentro de ti y piensa si tú no has hecho un pecado que quizás pueda ser peor que este. Y viene todo esta que se repite, en que pregunta que él repite, Pedro, ¿me amas? Y finalmente hay una de las preguntas más importantes que he encontrado que me gusta mucho en la Biblia, que es una pregunta en Mateo 16, 26, en el cual él dice, ¿qué le importa al hombre ganar al mundo si al final pierde su alma? Entonces, tenemos que concluir, ¿ok? Para empezar a recibir las preguntas. Entonces, ¿qué es lo que yo podría concluir? Y ahí yo quiero tomar frases de diferentes personas. Esta es una frase de Frederick Falice que dice que ofrecer una pregunta es darle la oportunidad de pensar a la persona. Entonces, ofrecer una pregunta es educar. Y está esta de Einstein que dice, si tuviera una hora para resolver un problema y que mi vida dependiese de la solución, pasaría los primeros 55 minutos definiendo la pregunta adecuada. De una vez que supiera la pregunta adecuada, podría resolver el problema en menos de 5 minutos. Eso no habla realmente de la importancia de saber definir la pregunta exacta, porque si haces una pregunta totalmente equivocada, la respuesta va a ser equivocada. Y si tú no planteas bien un tema, haciéndote las preguntas que tiene que hacer, puede ser que lo que estés resolviendo es otra cosa, no es este tema. Y hay otra frase que me gusta mucho, que dice, lo esencial para hacer una pregunta adecuada es ponerse en el lugar de la otra persona. Sí, solamente buscando estar en el lugar de la otra persona puede hacer esta cosa con el respeto. Lo puede hacer pensando en ella. Lo puede hacer pensando en realmente que la otra persona vale y lo que te va a decir va a tener algún sentido. Y puedes buscar la mejor manera de llegarle, la mejor manera de formular esta pregunta. Y hay una última que dice, una clase empieza con las necesidades del que aprende. ¿Okay? Realmente yo estoy aquí, lo que yo sé, yo me lo sé. ¿Okay? ¿Qué es lo importante? Lo importante es qué quieres saber. Y eso es para esto que yo estoy aquí. Y esa frase es de un profesor, muy buen profesor y doctor en matemática, en enseñanza de matemática, José Antonio Fernández. Ahora, las preguntas poderosas
las preguntas poderosas pueden venir de cualquier persona, en cualquier momento. Pero lo que sí yo le aseguro, que llegan al corazón. Y para esto le voy a pedir a Edwin que es la conclusión de esto, que me pase el video. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, Felipe. Muchísimas gracias por todas tus enseñanzas y vamos a empezar de inmediato con las preguntas, si te parece, ¿no? Sí, sí, con mucho gusto. Bien, hay un comentario de Laura que nos dice que tenía un profesor que le decía que no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. ¿Verdad? Esa es la más conocida. Creo que uno tiene mucho miedo de hacer las preguntas, ¿verdad? Y Carolina nos comenta de hacer preguntas con propósito y también nos dice cómo podría ella formular preguntas que sean poderosas. Bueno, lo primero que yo le diría es, sí, se dice que no hay preguntas tontas. Y a veces uno puede creer que una pregunta es tonta, pero tiene toda su esencia. Pero que yo le diría, si le pregunta a una persona que ya tú te sabes el nombre, a menos que tú tengas un propósito definido y tú le vuelves a preguntar su nombre, obviamente estás perdiendo tiempo. Y lo que sí me gustaría más hablar la parte de cómo hacer preguntas poderosas. ¿Okay? Que eso me entusiasma y creo que le aporta más le va a aportar más a todo el mundo, ¿no? Entonces, ya yo creo que dentro de la charla le estuve hablando, ¿ok? De las diferentes preguntas que pueden hacer. ¿Cómo sería para ti si tú tuvieras? Y lo que sí yo le voy a decir es algo que es interesante. Muchas veces hace una pregunta y la persona contesta no sé. Y lo que sí se dice es, cada vez que una persona dice no sé, no es que la persona no sabe, es que la persona lo que en realidad te quiere decir es que no sé si yo te quiero decir la respuesta que yo tengo en mi mente. O si puedo decirte la respuesta. O si puedo decirte la respuesta. ¿Okay? Entonces, y ahí mismo hay que buscar diferentes técnicas. Y hay una técnica muy sencilla que usan algunos coaches que cuando le contestan no sé y le dicen, ven acá, y si tú supieras la respuesta, ¿qué tú dirías? ¿Okay? Y yo te digo, cuando se oye, si tú supieras la respuesta, y esto que hay que ir buscando. Para las preguntas poderosas, las preguntas poderosas no son preguntas muy elaboradas, ¿ok? Como pudieron ver en el video, no se pudo escuchar realmente, pero la enfermera le pregunta a Antonio Banderas, ¿ok? Realmente sí sabes, ¿ok? Porque dices, es una pregunta sencilla, pero esa pregunta pone a la persona a pensar. ¿Okay? Y es lo que yo entiendo que tienes que buscar. Tienes que buscar hacer una pregunta que ponga a la persona a pensar. ¿Y cómo hacerlo? Hacerlo buscando cuál es la cosa que es interesante para esta persona. ¿Qué es lo que la persona busca? Y por ahí que yo me iría más. Ok. Tengo también una pregunta, bueno, un comentario de Elizabeth, que ella dice que el exceso de ambientación hace que la otra persona se desespere. Entonces, como la gente que redunda mucho, que te explica lo que tú bien decías, que te cuenta una historia antes de poder llegar a la conclusión. Bueno, lo que yo te puedo decir es, la persona que tiene tendencia a redundar mucho
son personas que no están seguras de ella. Seguro que ustedes se han dado cuenta que hay personas que hacen preguntas y vuelven y la voltean otra vez, y la voltean otra vez, y la voltean otra vez. Y eso a mí me desespera. Y lo que yo les digo es, mira, haz la pregunta y yo te voy a contestar. Y si tú ves que no te contesté lo que tú querías decir, entonces tú me haces otra pregunta. Y es lo que yo les sugiero. Cuando empieza a ver que la persona va redundando, entonces decirle simplemente, mira, yo veo que tú estás redondeando mucho. ¿Por qué tú no me haces la pregunta? Y si yo tengo un problema con esto, yo te lo voy a decir. Y si no contesto bien, entonces tú me lo vuelves a decir. Y es lo que yo le podría sugerir para manejar esa situación. Muy bien. También Elizabeth nos comenta que a veces hacemos preguntas en lugares o momentos inadecuados. Y yo también quiero agregar un poco ahí el hecho de que a veces somos incisivos con las personas. ¿Cómo determinar cuándo es el momento y cuándo parar? Okay. Yo quiero contestar esa pregunta con dos cosas, porque quizás no conteste muy bien la pregunta de poderosa. Le voy a dar un ejemplo y después yo contesto la otra pregunta. El ejemplo es una historia de una niña que se llama Daniela. Y me recuerdo que los padres de Daniela estuvieron en una sesión de coaching conmigo de cualquier otra cosa. Y yo le fui explicando cómo hacer preguntas poderosas. Entonces, Daniela viene en su casa y tiene la muñeca, le arranca la cabeza y la tira. Normalmente, la mamá de Daniela lo que le hubiera hecho fue que le hubiera dado, lo hubiera llamado, le hubiera dado una pela y todas las cosas. Y pensando en el tema de coaching y todo, entonces ella lo primero que hizo es, le preguntó, ven acá, Daniela, cuando mami te hace pau pau, ¿te duele? Ay, sí, mami, me duele. Y dice, ahora Daniela, tú que viniste, que le arrancaste la cabeza a la muñeca, ¿cómo es que tú crees que ella se siente? Y Daniela empezó a llorar. Entonces, ese fue una pregunta poderosa. Y fueron dos preguntas poderosas. Una primera es para hacer que la persona entre en el ambiente. ¿Okay? Que la persona viva esto. Y cuando tiene esa experiencia que tiene esa experiencia que la vive, entonces le hace la otra pregunta, ¿cómo tú crees que la otra persona lo va a estar viviendo? ¿Okay? Y esa es una de las técnicas que se usan mucho en coaching. ¿Okay? Por ejemplo, si le quieres decir a alguien que fumar da el cáncer y ya si le va y le dice a la persona que fumar da el cáncer, probablemente no te va a hacer caso porque tú no sabes por qué fuma, por qué nada y realmente lo está escuchando. Pero ¿cómo llegar a esto? Se puede buscar a alguien de cercano que conoce, que murió de cáncer y que fumaba. Dice, ¿tú te recuerdas a la señora que vivía en el apartamento del frente? Sí. ¿Y cómo está ella? No, ella no está ahí. ¿Y qué pasó? No, ella murió. Wow, pero ella era bastante joven. ¿Y por qué murió? No, mira, es que ella fumaba mucho y todas las cosas. Entonces tú le dices, ven acá, y si esa señora que fumaba mucho ahí le pasó esto, y tú que estás fumando, ¿qué tú crees que te puede pasar a ti? Correcto. Eso sí, pusiste a la persona en el ambiente y le hace esa pregunta que la persona ya no puede replicarte. ¿Okay? Entonces, Sí. ese es un poquito el tema de las preguntas poderosas y es una técnica, ¿okay? de ir haciendo preguntas poderosas. Edwin, Muy para bien. estar seguro, la última pregunta que yo dije que yo iba a contestar después de esta, por favor, reformúlamela para estar seguro que la vaya a contestar bien. Bueno, era un comentario de Elizabeth que decía que a veces hacemos preguntas en lugares o momentos inadecuados. Yo decía también que a veces somos incisivos con el tipo de pregunta. Sí. Entonces, ¿Cómo parar eso? sí. Ok. ¿Cómo saber hasta dónde llegar, no?
Exactamente. Eh, yo diría que primero es tu corazón que tiene que decirte. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, todo lo que insistes se resiste. Existe. Sí. Entonces, pero lo importante es si ves que no lograste algo en un momento X, ¿ok? Que quizás lo mejor es dejarlo por un tiempo y buscar la manera. Es porque no ha llegado, no he encontrado la fibra que tienes que tocar o la pregunta adecuada que va a tocar esta fibra que va a hacer que la persona quiera tomar acción. ¿Ok? Es lo que yo le podría decir, porque no hay, cada caso es único y no hay una forma específica para esto. Edward nos pregunta acerca de qué es una pregunta persuasiva, cómo generar preguntas persuasivas o qué deben de contener. Bueno, el contexto de pregunta persuasiva, yo realmente no lo conozco muy bien, pero yo me imagino que es una pregunta para persuadir. Lo que yo te diría, las únicas preguntas, las únicas respuestas que hacen sentido o que la persona que invitan a las personas a tomar decisiones son las respuestas que las personas han encontrado por sí mismos. Excelente. ¿Okay? Entonces, hay que buscar la manera de hacer las preguntas y a veces son una serie de preguntas que van a hacer que la persona conteste por sí mismo. Por ejemplo, está el ejemplo del que vende goma. ¿Qué tipo de resultado tú quieres? Okay. Esa es una pregunta persuasiva, ¿okay? Porque ya la persona ya tiene que decidir qué tipo de resultado quiere y todo el mundo quiere siempre un resultado extraordinario, el mejor resultado, pero tiene que saber que todo tiene un costo. Otra pregunta es que cómo podemos mejorar la escucha. Ah, esa. Miren, a mí la primera cosa que me ha llamado la atención es que yo me recordaba en los profesores en el colegio y en la universidad, que esos profesores que no tenían el control sobre la clase y cuando llegaban y empezaran, señor, cállense, cállense, la clase va a empezar, cállense. Entonces, después que yo empecé a estudiar y cosas, yo entendí y yo llegué a esa frase. Realmente, se puede crear silencio haciendo ruido. El silencio se genera haciendo silencio. ¿Okay? Entonces, de hecho, si tú eres la persona que tiene que hablar y la otra está hablando, tú sabes que la persona no escucha. Sí. Entonces, la pregunta para mí es la mejor herramienta para incentivar la escucha. ¿Por qué? Porque es por esto que a mí no estoy muy de acuerdo cuando dicen que las personas enseñan. Porque enseñar es mostrarlo. Ay, aquí estoy. Cógelo si tú quieres o no. ¿Sí? Y la gente que dice que doy clase, nadie valora normalmente lo que le dan, pero siempre la gente valora lo que le ha costado algún esfuerzo. Entonces, la pregunta es así. Cuando haces una pregunta, ¿crees que la otra persona no debe escucharte? Claro que la persona tiene que escucharte porque va a tener que contestarte. Y si la persona no encontró la respuesta, la persona, ¿tú crees, te va a escuchar más o te va a escuchar menos? Obviamente te va a escuchar más. Entonces, si tú quieres enseñar o si tú quieres que se mejore la escucha, usa más preguntas. Excelente. A todos le vamos a enviar el video para que lo tengan, lo puedan ver. Es un video, como bien nos dice Freddy, que es de Antonio Banderas en la campaña turística de Andalucía.
pero es un mensaje que ha estado mucho en las redes a propósito de todo el post-coronavirus en Europa, ¿no? Así que se lo vamos a enviar también junto con la grabación de esta clase, ambos links. Glenis nos pregunta, ¿cómo manejar las preguntas cuando estoy visitando a un cliente por primera vez? Ok. Bueno, primero, cuando está visitando un cliente por primera vez, debiste haber hecho tu trabajo. ¿Y qué es lo que se llama hacer tu trabajo? Hacer tu trabajo es que debiste haber investigado si a quién le compra, cuáles son sus necesidades, qué tipo de... Entonces, realmente las preguntas van más dirigidas a qué realmente va a motivar el comprador a comprar tu producto. ¿Okay? Es entender cuáles son sus necesidades y cuáles son sus temores. ¿Okay? A mí me pasó un tema que tenemos una fábrica que hace botas de seguridad y yo llegué donde un cliente que hay un empleado que no se sentía bien con la bota y visualicé la bota, no tenía nada, pero yo le dije, mira, como tú no te sientes bien con la bota, yo me la voy a recoger y yo te mando una nueva. Y lo que la persona me dijo, wow, yo hablé con el comprador y él dijo que con ustedes no iba a haber problema. Entonces, ¿cuál es la información que me está dando? Me está dando que me cambiaron al suplidor anterior por mí, porque el suplidor anterior parece que tenía un problema y él no lo supo resolver. Entonces, el cliente normalmente te va a decir lo que quiere. ¿Eh? Entonces, lo que tiene que, yo creo que la escucha es muy importante. Y la segunda cosa es estar abierto a hacer una tarea previa a reunirte la primera vez con el cliente. Gracias. Glenis también nos pregunta cómo manejarlas cuando la personalidad del cliente es de poco hablar o en el área, rubro en el que se desempeña el cliente es muy importante. O sea, hablo poco. Ok, miren, ¿qué es lo que yo aprendí? Una vez yo me tocaba enseñarle algo a un empresario muy gran empresario y exitosísimo. Y ya yo le estaba enseñando la cosa y había pasado una semana y yo no lograba resultados. 2 semanas no lograba resultados. 3 semanas. Entonces, al final yo le dije, ven acá, cuando tú estabas en la universidad y tú necesitabas aprender algo, ¿qué tú hacías? Y él me dijo, no, yo escribía. ¿Ok? Y mira, yo escribo todo y me sacó un cuadernito y con ese cuadernito me enseñó todas sus reuniones que están todas escritas en flujo. Y entonces a partir de ahí yo decía, ahora yo entiendo. Entonces todo lo que hay que hacer ahora, tú lo vas a escribir. Y la cosa de 3 semanas, nosotros lo logramos avanzar en una semana. Entonces, ¿qué te digo? Si es alguien que habla poco, ¿okay? Entonces hay otras cosas. Le puede escribir, ¿okay? O puedes buscar esas informaciones o algunas cosas, puede buscar con algunos de sus colaboradores. O la persona habla poco porque probablemente el tema no le interesa. Porque todos conocemos gente que uno ve que habla muy poco y de repente cuando están con sus amigos o sus amigas, habla muchísimo. Entonces puede ser que habla poco dentro de la oficina. Entonces, puede ser interesante entonces de buscar cuáles son los temas que podría que podría interesarlo y empezar con esos temas. De ¿Okay? acuerdo. Hay una frase de los jesuitas que me gusta mucho. Y creo que es una frase de San Ignacio que dice que cuando tú vas hablando con alguien, tú entras con lo de ellos para salir con lo tuyo. Sí, es cierto. Muy bien. Freddy nos dice cómo crear, bueno, para todos que veo algunas preguntas,
En una semana más o menos le vamos a estar enviando el link de YouTube de toda la grabación de este webinar. Así que lo van a recibir a sus correos y va a estar también disponible en la página del TEP en YouTube. Pero Freddy nos pregunta, mientras tanto, cómo crear un ambiente de respuesta. ¿Cómo crear un ambiente de respuesta? Bueno, más que un ambiente de respuesta, te diría un ambiente de compra. Porque nosotros a diario vendemos y compramos cosas. Vendemos idea y compramos idea. Pero al final, lo que tú vendes no importa. Si nadie lo compra, no estás haciendo nada. Entonces, mi hijo me preguntaba de las ventas hoy y yo le decía, mira, el concepto de venta ya no existe. Y me miró y dice, sí, no existe, porque realmente solamente existe el concepto de compra. Porque el concepto de venta es cómo tú pones a disposición del otro algo que le pueda interesar. Ahora mismo Amazon no vende. En Amazon la gente compra. Porque Amazon no tiene que hablarle, no tiene que decirle la característica ni nada. La gente viene, hace clic en esto y entonces ve todo lo que hay, le pone toda la información y toma la decisión. Okay. Entonces, yo diría, el crear el poder, crear la escucha, es un poco crear la compra. Okay. Y crear la escucha empieza con el respeto. Empieza con tu poder expresarte bien. Empieza con tu trabajar con preguntas. ¿Eh? Preguntas que le interesan a estas personas. ¿Cómo sería para ti? ¿Qué estás buscando? ¿Cómo visualizas esto? ¿Qué estás dispuesto? Esto hace, usando las preguntas, creas el ambiente de compra y creas lo que es el ambiente de escucha. Bien, te voy a hacer unas últimas dos preguntas por razones de tiempo. Hay varios comentarios que, bueno, que lo voy a leer también por los mismos, pero va muy en sintonía con lo que estás hablando. Hay una pregunta que dice si estás de acuerdo en eliminar la pregunta de las preguntas, el por qué. Sabes que la programación neurolingüística, creo, dice que cuando uno hace algo con por qué, está haciendo juicio. Entonces, ¿qué crees de eso? Bueno, yo vivo mi vida y una de las frases mías es que la casualidad no existe. Entonces, el que habla y que dice que la casualidad no existe, no habla de por qué, habla de para qué. ¿Para qué? Entonces, esto me pasó tal evento en mi vida. Ok, ¿para qué me pasó? ¿Qué yo debo aprender de esto? Hay una frase que dice de San Ignacio que dice que una experiencia no reflexionada es una experiencia no vivida. Wow. Y entonces es por ahí que yo lo veo. Y porque con el por qué estás en víctimas. ¿Por qué me pasa eso a mí? ¿Por qué? Nada. Pero si visualizas el para qué, Aprendes. aprendes y sacas algo de positivo a esto. Excelente. Glenis también nos dice que a veces le toca visitar a algunos clientes que va una vez por semana y es la número 5 y cuando entra a verlo, no quiere preguntarle cómo se siente porque asume que ya todo el mundo le ha preguntado anteriormente. ¿Qué consideras? Bueno, le puedo hacer una historia. Empecé mi vida viajando y vendiendo o poniendo productos o creando el ambiente de compra de manera internacional. Yo viajaba y un viaje típico mío cada 2 semanas, 3 semanas era viajar a Centroamérica, donde yo tenía clientes, tenía que ver por 5 horas, clientes en Panamá, después tomar el avión, ver los de Costa Rica, después ver los de El Salvador para regresar en el fin de semana. Entonces, hay varias cosas que se pueden hacer. En esos momentos, ¿qué hacía yo?
yo invitaba uno a cenar o uno de los clientes a almorzar, porque eran gente muy ocupada. Y entonces, ¿qué es lo que yo visualicé? Yo visualicé que si yo me sentaba en la mesa y solamente hablábamos de negocio y cosas, y eso iba a ser aburrido. Entonces, en mi entrenamiento, yo había ido con otros vendedores y yo había visto que un vendedor que hacía cuentos y los cuentos lo tenía apuntado en una macotica. Y antes de bajar donde un cliente, él chequeaba a ver qué cuento él había hecho. Y en esa época yo era malísimo haciendo cuentos. Y entonces empecé yo a escribir cuentos. Y de hecho yo tengo a Evernote y yo tengo una área en mi celular que se llama cuentos. Entonces así mismo invitaba a la gente y yo le hacía un cuentico. Y yo le diría que hay que buscar la manera de que primero relajar a la persona. Y eso yo lo viví, imagínate, impartiendo clase en maestría y que la gente te llegaban a las 6 de la tarde y todo el mundo estaba cansado de un día de trabajo. Entonces, ¿qué hacía? Yo ponía unos videitos y hacía que la gente se pudieran reír, ¿okay? Levantaba a la gente. Entonces, yo creo que no sé en qué negocio está y todo, pero siempre hay manera de ser. Yo me recuerdo que hay un vendedor que lo que le llevaba siempre a la secretaria una menta, entonces lo conocían como el hombre de la menta. Entonces, cada persona tiene su técnica, pero le tengo que decir que realmente puede encontrar, le puede traer una frase, le puede decir, mira, ya yo me imagino que debe estar harto de los vendedores. Entonces, hoy yo vengo como tal cosa. Entonces le cambia la cosa. O quizás no hablarle de negocio, porque si visita a esa persona toda la semana, ya debería tener una relación tan cercana con esa persona que ya le esté hablando de la familia, esté hablando de todo y al final la persona te entrega el pedido. Sí. Entonces, eso es lo que yo buscar la manera de tener una relación a otro nivel con esta persona. Bueno, iba a ser la última, pero te voy a hacer esta última pregunta. Ya sé la última. ¿Qué hace José de la Rosa? ¿Cuál es el reto que debemos superar para crear las preguntas para los momentos adecuados? Eso es bien fácil. El primer reto es no tener miedo. Y ahí ya llega con el tema de que no hay preguntas estúpidas, ¿ok? Ni preguntas tontas. Si hay algo que tú no entendiste, es mejor hacer la pregunta, ¿ok? Aunque que te digan que esa es estúpida o es tonta, pero para ti no es tonta porque tú no lo entendiste, Correcto. ¿ok? Entonces, para mí hay que atreverse, ¿ok? Y yo uso siempre esta analogía. Imagínate que estás en una posición, ¿okay? Y quieres lograr a 100 metros, caminar y llegar a 100 metros. Y estás en rehabilitación y tienes miedo que si tú caminas, que te vas a caer en el proceso. Ahora te pregunto, si tienes miedo y tú no caminas, ¿en qué posición estás? Estás en posición de fracaso, porque no vas a donde tú quieres llegar, a los 100 metros. Pero si tú caminas y te caes, ¿estás más cerca o estás más lejos? Estás más cerca. Obviamente, tú estás más cerca. Entonces yo te diría, para ya realmente es primero investigar, saber si puede tomar un curso de coaching. Ese yo creo que ayuda bastante, ¿ok? Porque te permite enfocarte hacia la otra persona, enseña a hacer preguntas poderosas, ¿ok? Pero no tenerle miedo y marcharle. Excelente. Yo creo que sí. Y para todos los interesados, nosotros tenemos también la certificación de coaching. Nos pueden escribir a al mismo correo
y pues ahí le enviamos la información. Philippe, mil gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros Gracias mil, gracias por haberme la invitado. conversación. En realidad tengo aquí un cuaderno tomando notas. Siempre que hablo contigo es un aprendizaje excelente. Así que gracias, hermano, por venir. Y a todos ustedes que están con nosotros, igual también muchas gracias por su presencia en el día de hoy. Y como ya les dijimos al principio, vamos a enviarle la grabación de la clase a su correo electrónico con el cual usted se inscribió acá, y también va a estar disponible en la página de YouTube de TED Pucamaima. Muchísimas gracias, tengan buena semana y nos vemos más adelante en el próximo webinar. Bye. Chao.